Martín Sabatella, buenas tardes. Belén Martínez junto a Pablo Vicente lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias por su tiempo. ¿Por qué cree que usted integraba esa lista de investigados? No, a ver, en principio pertenezco al mundo opositor al macrismo, y si la estrategia de ellos será escuchar opositores, supongo que será por eso. También ellos tenían una estrategia de escuchar opositores en el marco de la persecución, en el marco del hostigamiento, en el marco de un contexto que, si nosotros recordamos, vivimos en ese momento, que era ministros que hablaban de la grasa militante que había que extirpar del organismo, momentos donde los empleados estatales tenían que cambiar el perfil de sus redes porque los perseguían y los echaban, guerra judicial, persecución judicial, noticias falsas, un contexto de hostigamiento, de persecución, de amedrentamiento permanente, que esto lo vivimos desde el mundo opositor. Y por otro lado también escuchaban supuestos aliados, supongo que era para controlarlos, habrá que ver qué tienen en esa cabeza perversa los que estaban haciendo, pero estamos hablando de un personaje que yo creo que era el jefe de esa banda, que el presidente de la Nación anterior, que fue asumió procesado por escuchas ilegales, ¿no? Escuchando a su propia familia. Ese es el contexto donde se dan estas escuchas, que me parece muy grave, política e institucionalmente hablando, me parece muy grave, más allá de que no nos sorprenda, porque viniendo de quienes vienen no nos sorprende, pero habla de la gravedad política e institucional también. Martín, ¿cómo sigue la causa? Bueno, a ver, eso, la verdad que nosotros nos hemos presentado como querellantes, nos hemos presentado como fuerza política, como Nuevo Encuentro, porque individualmente y también como fuerza, porque vemos una persecución también a una de las fuerzas políticas. Hay un conjunto de sectores opositores y un conjunto de fuerzas políticas y sociales, pero nosotros nos hemos presentado también como fuerza. Hay 10 compañeros y compañeras nuestras de la Mesa Nacional de nuestro partido, el responsable nacional de comunicación, el responsable nacional de salud, la responsable nacional estudiantil, la responsable nacional de géneros y disidencia, el responsable nacional del Frente de Abogados, el secretario general del partido, estoy yo como presidente el mismo. O sea, nos hemos presentado como fuerza política y también individualmente para aportar. Esperemos que la justicia aclare esta situación, que se llegue a fondo, que se sepa qué es lo que estaba sucediendo. Lo que insisto, con lo que ya se sabe es de alta gravedad, y pareciera ser que hay un montón de temas más, y algunos mucho más graves todavía, que parecieran ser que irán saliendo a la luz. Yo conozco lo que conocemos todos, pero parece que eso es así. Bueno, eso habla de una gravedad y de un sistema mafioso que contempla, insisto, ese aparato de inteligencia podrido, degradado, que lesiona la democracia, esos medios hegemónicos también que construían noticias falsas, ese sector de la justicia que estaba colonizado por los intereses económicos más poderosos, o sea, un trípode que indiscutiblemente lesiona la calidad institucional y la calidad democrática. Y digo, todo eso para mí estaba puesto en marcha con Macri a la cabeza, al mismo tiempo, y para cumplir el objetivo de saquear la Argentina, porque era el mismo momento donde se llevaban millones y millones de dólares al exterior, donde se autorizaba que los parientes, por DNU, se cambiaba una ley para que los parientes blanqueen la plata que nadie sabe de dónde salió, al mismo tiempo que sucedían todas esas cosas, ¿no? Entonces, de donde un grupo de ricos se hacían más ricos todavía. Entonces yo creo que era un plan organizado, sistemático, que tiene que ver con el saqueo a la Argentina, de una banda que utilizaba métodos mafiosos para perseguir, hostigar, estigmatizar a la oposición, y eso digo, y hay quienes lo han sufrido mucho más que yo, mucho más que nosotros. Hay gente que es más perseguida, encarcelada. Digo, la verdad que es un momento de mucha lesión a la democracia. Bien, está claro, Martín, cuál es su postura con respecto a todo lo que nos está diciendo, a lo que incluso viene remarcando en las últimas entrevistas sobre lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. Recordamos también cuando todavía era titular del AFCA y lo que fue ese traspaso, la finalización del mandato y el comienzo de la era de Mauricio Macri. Desde ese momento tal vez podría llegar a transformarse en uno de los elegidos para formar parte de esa lista. Sí, la verdad que no sé cuál fue el criterio que optaron para elegir unos u otros, pero no hay ninguna duda de que, bueno, hay un listado de opositores,
nosotros hemos tenido siempre una posición muy clara en relación al gobierno de Macri desde el primer día, pero insisto, no somos los que más sufrimos esto. Si se quiere, la persona más perseguida y hostigada y estigmatizada de la Argentina fue la líder de la oposición, que es Cristina Fernández de Kirchner, con quien más sufrió personal y familiarmente esta situación, ¿no? Y después una cantidad de compañeros y compañeras que han estado detenidos y que también con causas inventadas. Bueno, a mí me tocó también ser parte de eso, es cierto, como decís. De hecho, tengo una causa en la cual fui condenado por hacer cumplir una ley, cuando en realidad los que tenían que estar condenados son quienes intentan violar la ley, no quienes las hacemos cumplir. Bien, justamente eso te quería preguntar, Martín, porque tenés ya la sentencia de 6 meses, ¿sí?, con respecto a esa causa que vos considerás que fue inventada, que te acusan de abuso de autoridad. Sí, es un disparate, porque, a ver, abuso de autoridad porque quisimos hacer cumplir la ley. Para que se entienda, están acusándonos de abuso de autoridad porque pasamos a la adecuación de oficio al Grupo Clarín, que es que adecuarlo de oficio cuando cae la adecuación voluntaria. Y lo que sucedió es que nosotros le aprobamos la adecuación voluntaria después de que la Corte declara la constitucionalidad de la ley, y ellos presentan un plan que nosotros se lo aprobamos, pero después cuando estudiamos cuáles son los vínculos societarios en las empresas, vemos que cuando decían que vendían, no vendían, y cuando decían que se dividían, no se dividían, porque mantenían los vínculos societarios en empresas en Estados Unidos, en Panamá, en Argentina, en distintos lados. O sea, que una trampa a la ley. Bien. Y por eso pasamos a la adecuación de oficio que está contemplado en la ley. Por lo tanto, la acusación de abuso de autoridad es un disparate total, pero que yo creo que al principio tenía el objetivo, cuando se hizo la denuncia, de una vez más estirar el cumplimiento de la ley, y después lo mantuvieron a pesar de que ya no tenían la necesidad porque Macri cambió por decreto los artículos antimonopólicos, la mantuvieron como una señal ejemplificadora para decir, miren que cuando se meten con nosotros puede pasar esto. Esa es la lógica. Martín, ya nos tenemos que ir, pero por último, también dentro de esta acusación tenías la prohibición de ejercer cargos públicos durante estos 6 meses. ¿Cómo es tu situación con la titularidad de Acumar? Está todo apelado. Es una sentencia en firme, es la primera instancia y está todo apelado. Perfecto. Martín, gracias por atendernos. Está por apelarse porque los plazos están suspendidos por la pandemia, pero está en el marco de la apelación. Muy bien. Gracias por tu tiempo, Martín. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, Martín Sabatella, titular de Acumar, contándonos ahora esta noticia, esta notificación que se sigue investigando en este supuesto espionaje. El espionaje legal, claro, durante la presidencia de Mauricio Macri.